Diálogos. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos para Diálogos. Queremos agradecer como siempre a nuestros radioescuchas y también a los que nos siguen vía la televisión. Están con nosotros y queremos agradecer la presencia. Lucía Chiriboga, la directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el padre Botazo, al igual que Lucía, no necesitan mayores presentaciones, pero lo que debemos decir en esencia del padre Botazo es que es sacerdote salesiano, educador, ¿no es cierto? Y de un gran aporte para nosotros. Y no digamos, Lucía, en temas del aporte cultural desde hace tiempos. Gracias por acompañarnos, Lucía. Lo que nos convocó es esto, ¿no? Este gran trabajo hecho que se llama En la mirada del otro, que es el acervo cultural de los salesianos en la Amazonía ecuatoriana. Si bien tiene un tiempo de lo que revisaba es 1890 y 1930, pero para llegar a este libro, Lucía, hemos pasado, ¿por qué no más? Buenas tardes y nuevamente bienvenida. Bueno, son largos años de trabajo, ¿no es verdad? Conjuntamente con la misión salesiana, sobre todo con el padre Juan Botazo, en una búsqueda y registro de lo que eran las imágenes del trabajo de los salesianos en el vicariato apostólico. Hay que recordar que, digamos, la Amazonía ecuatoriana estaba entregada a distintas comunidades a través de los vicariatos. La misión salesiana, seguramente por tradición, era aquella que había guardado y conservado la mayoría de registros fotográficos de su trabajo en la Amazonía ecuatoriana, exactamente en Limón Indanza, Macas, Sucúa, Méndez, y es en esos archivos que junto con Juan Botazo trabajamos el acervo de las imágenes que habían quedado, perdurado en el tiempo, y al mismo tiempo la búsqueda del fotógrafo que había realizado ese trabajo, que era Manuel Jesús Serrano, radicado en Cuenca en los primeros 50 años de la década del siglo XX, y que recibió muchas veces la encomienda de la comunidad salesiana de trasladarse a las misiones para hacer el registro fotográfico. O sea, y había una especie de técnica para, digamos, una visión, ¿no?, futurista. Y ahí ya no le pregunto a la directora del INPC, sino a nuestra estudiadora de imágenes, decía nuestro especialista. Cuando usted encontró, Lucía, con ese acervo cultural suyo, esa práctica profesional, encontró que esto era para el mundo, que no era solo de los salesianos, que no era solo del Ecuador. O sea, la fotografía, digamos, en el Ecuador data, digamos, las primeras imágenes del 1850. Sí, casi inmediatamente de la implementación de la técnica de la fotografía, del daguerrotipo, estamos ya trabajando en el Ecuador a través de fotógrafos, mayormente europeos radicados en Guayaquil y que luego vienen a Quito. Entonces, hay una tradición de trabajo en la fotografía y en ese sentido, sin embargo, de todo ese bagaje, ese acervo de la historia de la fotografía realizada en Ecuador, tenía unas características únicas, excepcionales, originales, el acervo del trabajo de las misiones salesianas. Quizá en otras misiones usted todavía no tenemos registro con esas otras misiones. No, tenemos registro de las misiones josefinas. ¿De jesuitas? Los jesuitas se retiraron pronto, los expulsaron pronto. Ya. No, tenemos de los josefinos, efectivamente, alrededor de 1940. Tenemos en las primeras décadas del siglo XX también, igual del archivo dominicano. Tenemos algunas de los carmelitas en el sur. Sin embargo,
digamos, la perduración de los originales, es decir, de los originales en placa de vidrio, del negativo, en bromuro de plata original, en el único acervo que encontramos esos originales, que es el antiguo negativo, efectivamente es en la misión salesiana. Padre, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Usted hace la presentación del libro. Le escuché cuando presentaban ya al público el libro y toparon un tema que resulta interesante, ¿no? Cómo este choque cultural entre los sacerdotes, sobre todo, y portadores en ese momento del occidente que había venido a descubrir estas Américas, y unos nativos con su propia cultura, con su propio acervo, descubriendo, usted decía, estos sacerdotes blancos, barbados, que podrían ser casi seres mitológicos, ¿no? ¿Cómo valorar este trabajo? Algunos podrían decir, oigan, esto no hay que valorar, se metieron aquí y rompieron una cultura, pero hay un balance de las dos cosas, de este encuentro de los dos mundos. ¿Qué nos puede decir, Padre? Bienvenido nuevamente, gracias. Gracias. Bueno, los encuentros de ese tipo son inevitables. Antes o después no queda ningún grupo no contactado. Y a veces el contacto se hace de mala manera, con intrusiones en sus territorios sin miramiento alguno a sus derechos. Eso se ha hecho, un poco se está haciendo también a través de ciertas compañías, etc. Ahora, es verdad que los Shuar no han llamado a los salesianos, ni sabían que existieran, evidentemente. Hay que decir que en la mentalidad de entonces, los salesianos y otros fueron llamados explícitamente por el gobierno, dice, para civilizar e introducir en la nacionalidad a estos pueblos que quedaban afuera en todo sentido, porque no eran conscientes de pertenecer al Ecuador. Yo creo que yo no profundicé mucho el tema, porque yo me dediqué más a las investigaciones sobre los escritos, más que sobre el material fotográfico. Pero creo que uno de los motivos que movió a los salesianos a tomar fotos, tal vez más que la preocupación de documentar ciertas situaciones etnográficas que se sabía que cambiarían, era documentar, primeramente, su presencia. Segundo, hacer ver que la labor a la cual habían sido llamados se estaba cumpliendo. En efecto, en las fotos hay fotos de Shuar, así como han sido tradicionalmente, pero hay otras en que se los ve ya cambiados, con otro tipo de vestuario. Ya con la influencia. Exacto, oyendo misa y cosas de esas, ¿no? Con ritualidades. Entonces, ahora, los salesianos, ¿por qué lo hacían? Para darse a conocer. Porque hay que recordar que en esa época, todavía lo de el Ecuador es un mito, vendrá muchos años después con Galo Plaza, pero en aquel entonces era muy desconocido. Y la labor de los salesianos totalmente desconocida, y ellos se sentían un poco frustrados por esto, porque estaban dando la vida ya, y muy pocos los conocían. Los gobiernos liberales más bien los soportaban, ¿no? Porque esa presencia clerical no es que les entusiasmara. Entonces yo creo, esto fue un esfuerzo para darse a conocer. La imagen siempre resulta, de paso, ¿no? Nos dejaron unas documentaciones en imágenes que son formidables, que son irrepetibles. Claro, que ni ahora ya no se puede, no les podríamos hacer posar. Se podría hacer solo reconstrucciones un poco ridículas, y en cambio esas son auténticas. Son auténticas. Padre, ¿le motiva a usted? Usted estuvo en la zona, ¿no? Estuvo en la provincia de Morona, Santiago. ¿Cómo no? En esas, ¿cuánto ha cambiado? Muchísimo, muchísimo. Usted ve estas fotos, ¿recuerda que cuando usted llegó eran más o menos así, o ya lo encontró con...? No, ya habían cambiado. Y ahora mucho más. Muchísimo más. Yo entré la primera vez en el 60, es decir, hace 56 años, que medidos con el ritmo de los cambios ya son muchos años. Shuar, con su aspecto exterior, como fue tradicional, había ya muy pocos, ¿no? La presencia no solo de los salesianos, pero había aumentado la colonización, había transformado ya muchísimo. De todas maneras, había todavía muy presente la mentalidad, la manera de ser del usuario.
Yo no pasé allá mucho tiempo, pasé 12 años con algún 12 años, ¿no? Hasta 79 casi siempre pasé por allá. Y me empapé un poco de la problemática, no solo de sus tradiciones, sino también del problema que estaban afrontando, porque era no solamente ahora la presencia de misioneros, visto como personajes un poco raros, un poco mitológicos, sino era una presencia que se estaba reforzando mucho de parte del Estado. Esa zona era el CREA, el Centro de Reconversión del Austro, que todavía no se había abierto la válvula de escape de la migración a Estados Unidos y España. El Estado estaba bajando un poco hacia la costa y hacia el oriente para bajar la presión demográfica de la Shuar y Cañar. Entonces esa presencia es la que estaba transformando a los Shuar, más que las misiones. Sí. Lucía, esto tiene un reconocimiento internacional, este trabajo que ustedes han hecho. Y claro, uno dice el instituto al que yo quisiera decirle, Lucía ha hecho un trabajo de defensa que es encomiable y que yo me sumo para el trabajo que usted ha hecho. ¿Qué dificultades tuvo para hacer esto? O sea, creo que dificultades no encontramos. Yo creo que hay un espíritu en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de trabajo en conjunto y en equipo. Entonces fue la sumatoria de voluntades de los profesionales que laboran en el INPC y por sobre todo de una juventud, un grupo joven que es aquella que este momento, digamos, maneja la fotografía y que es parte de su vida cotidiana, porque hay que recordar que en 1910, la fotografía era, digamos, algo que convocaba solo a ciertos sectores económicos que tenían la capacidad económica. Hoy en día, la sociedad ecuatoriana y el mundo entero está cruzado, digamos, por la imagen visual a través de las nuevas tecnologías. Entonces se sumó a eso un equipo del INPC que entró en trabajar, digamos, un gran archivo de fotografía patrimonial, digamos, para entregar a la sociedad ecuatoriana. Y ahora está tiene un laboratorio incluso de esto. Estamos, ¿no? Digamos, se implementó el Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio. Sin embargo, este trabajo es emblemático, es simultáneo, es, digamos, emblemático en el marco de la conformación del Gran Archivo Nacional digitalizado de acceso, digamos, libre y ciudadano. Entonces, pero yo creo que este proyecto, por sobre todo, convocó la emoción y el compromiso. O sea, la fotografía normalmente te convoca y te llama la atención, pero hay pocos acervos, digamos, y pocas fotografías que realmente te comprometen emocionalmente. Entonces yo creo que logramos, digamos, en el instituto, digamos, que haya un equipo que se sume emocionalmente desde la emoción, digamos, desde el descubrimiento de estas imágenes, de su valor documental, digamos, de su valor, digamos, material, en tanto cuanto negativos, originales, se sume a este proyecto de hacer el registro y postularlo, digamos, a la UNESCO para que sea reconocido de importancia mundial y de importancia para la memoria del mundo. ¿Y ahora está ya inscrito en la memoria del mundo? Fue inscrito, o sea, por ejemplo, no sé, recordemos que el diario de Ana Frank está reconocido Memoria del Mundo. Está reconocido Memoria del Mundo todos los, digamos, papeles que se encontraron en los campos de concentración luego de la Segunda Guerra Mundial. Está reconocido como Memorias del Mundo los papeles o las partituras de Beethoven de la Sinfonía número 9. Está reconocido los códices mayas de México. Entonces, digamos, son determinados documentos que son reconocidos de importancia mundial para la memoria del mundo. Este archivo era necesario insertarlo en la memoria del mundo, primero porque
se da en una de las regiones más importantes del planeta, que es la Amazonía ecuatoriana, ¿no es verdad? Luego es digamos, el encuentro con culturas indígenas, digamos, que pueblan esas tierras y que son reconocidas en sí mismo como culturas y con derechos que deben ser respetados. Y a eso sumabas todo un contenido, digamos, documental, fotográfico, que eran originales, digamos, realizados a inicios del siglo XX, que habían perdurado en manos de los salesianos, unos, y otras en manos de los descendientes. Entonces, esa coincidencia de todos estos factores conllevó a la posibilidad que presentemos que eran documentos importantes para la memoria del mundo, y UNESCO, luego de una deliberación y análisis, puso que sí, que eran importantes para la memoria del mundo. Padre, ¿cómo entender, o sea, la memoria del mundo? Y usted ya nos decía al inicio, sí, siempre que hay un encuentro de dos culturas, hay una modificación. Y la memoria del mundo lo hace para, en el caso nuestro, para recordarnos que existieron, para valorarlos. ¿Cómo entiende usted? Y ya desde el punto de vista de haber llegado a esas misiones, ¿no? Bueno, no solamente para que se sepa que han existido, sino que se sepa que siguen existiendo. Una cosa, y creo que también es importante para el mismo pueblo shuar, porque empezando también por nuestra labor, a veces tuvo un cierto rasgo un poco negativo con respecto a ello, porque los presentábamos como unos primitivos, claro, que había que civilizar, como casi que partiendo de cero, que ellos no tenían nada, habían sobrevivido allí en la selva, no sé cómo, pero sin nosotros. Ahora, este enfoque es totalmente falso. Son pueblos de una gran dignidad, de una gran historia, no por nada han sobrevivido y han cortado el paso hacia el Marañón de las misiones jesuíticas, porque tenían una fama de guerreros y eso les salvó del sometimiento y de la explotación, ¿no? Entonces, también es bueno que ellos no solo no se avergüencen de su pasado. Lamentablemente, a veces nosotros mismos en las misiones les decíamos, no deben ser como sus viejos, ustedes ya son civilizados. No, ustedes deben tener todas las virtudes de sus viejos y aprender muchísimo más de este mundo que los rodea. De tal forma que tiene una utilidad esto en doble sentido para el mundo que los conozca, pero nos conozca solo como sujetos folclóricos, que han sobrevivido no como museo viviente. Exacto, que los conozca como un pueblo que ha sabido adaptarse a la selva y a crear poesía, a crear arte plumario, a crear una serie de estructuras increíbles. Y después, que sirva para ellos, para que sean orgullosos de su historia y de su pasado. Aunque los cambios son impresionantes, si uno ahora va a Sucú o por allá, no distingue fácilmente un shuar de un mestizo. Muchos de ellos, aunque los rasgos son un poco asiáticos pronunciados en algunos de ellos, pero en fin, exteriormente, pero interiormente tienen muchísimos de los rasgos tradicionales, ¿no? Entonces yo creo que es muy útil salvar este material y salvarlo también para una utilización en la actualidad, ¿no? Hacen parte de las raíces de este país, de la pluralidad de este país, es tan hermosa. Ahora, una cosa yo quiero decir, a veces Lucía agradece porque le hemos puesto a disposición. Yo les soy infinitamente agradecido a ellos, porque si quedaban en nuestras manos, quedaban en un archivo y de pronto en alguna de nuestras revistitas se podía reproducir una foto con un alcance sumamente limitado. En cambio, el trabajo que ha hecho el Instituto los ha proyectado de una forma impresionante, cosa que jamás nosotros habríamos podido lograr. Fíjese que si retomamos las palabras anteriores suyas, Lucía acaba de cumplir el deseo primario de los salesianos, de hacer saber al mundo de que vinieron y que valió la pena venir. Exactamente así. Porque yo me topé con las fotos, porque yo hacía otro tipo de búsqueda, estaba ordenando el archivo toda. Hay la parte escrita, que está toda escrita a mano de hace más de un siglo. Informes de la misión. Muchísimos informes, porque como era un vicariato apostólico, había sido creado por la Santa Sede, había que informarle continuamente qué se estaba haciendo,
cuáles eran los resultados. Había que informar al gobierno de qué se estaba haciendo, aunque el gobierno empleó su tiempo para interesarse del tema. Y entonces hay muchas cartas personales y son muy interesantes porque hay que tener en cuenta los géneros literarios. Una cosa es un informe en el cual todo parece una maravilla porque se obtiene resultados, porque la gente responde. A veces son las cartas personales que son desahogos de frustraciones tremendas de los misioneros que se sienten botados, aislados, y ven que este pueblo no reacciona, porque ellos pensaban que llegado a ellos los FARC se entusiasmaría con todo y se volverían inmediatamente, se entrarían en esa corriente de la economía del mercado, etc. Los FARC le interesaban muy poco, ellos estaban muy contentos con su autosuficiencia. Y su relación con la naturaleza. Es algo que entonces lo veían como negativo. En cambio es una maravilla, porque era un pueblo seguro de sí. Después fue descubriendo que, como se ponían las cosas, ya no podía ser autónomo, aislado. Entonces empezaron los contactos. Mestizaje no, poquísimo, pero el mestizaje cultural enorme. No basta ver, ahora tú los oyes hablar en el Congreso, pues se desenvuelven sumamente bien, conocen. Solo ayer me visitó un expresidente de la Federación Suárez. Caramba, tiene una visión de la economía, de la política, envidiable, ¿no? Y eso también es una también reconforta. Claro, porque la impresión de frustración la cargaron los misioneros por algunas décadas. ¿Cómo entender entonces, Lucía? A veces no somos capaces de valorar nosotros mismos en el Ecuador este tipo de trabajos, claro, quizá por esta carga intercultural, podríamos decirlo así, que nos ha hecho tener recelos a veces, pero que otras nos integra y nos hace reconocer que aquí hay una riqueza. Retomando con lo que anotaba el padre Botazo, Juan, efectivamente yo creo que es la recuperación del patrimonio documental del país. Memorias del Mundo es la instancia, digamos, que certifica aquello que es patrimonio documental de interés mundial. Puede ser documentos, me imagino, como todas las cartas que existen y perduran, los mapas que perduran de lo que fue la entrada en la Amazonía ecuatoriana sobre esa región. Esos también tienen mucha importancia. Nosotros optamos este momento por una parte del patrimonio documental, que es la fotografía. Y lo que estamos poniendo es al acceso del mundo un patrimonio, por sobre todo documental, para que podamos acercarnos a ellos, a estos documentos, desde distintas versiones y desde distintos puntos. O sea, los antropólogos se acercarán desde un punto de vista antropológico, los teólogos desde la teología, filósofos desde el contenido total de la imagen y el mundo mítico y sagrado, los fotógrafos desde el sí mismo material de la imagen. Entonces lo que estás poniendo es realmente a disposición, digamos, un patrimonio documental de valor incalculable, que son los que hacen la historia de nuestro país, como lo anota el padre Juan Botazo. Son los documentos bajo los cuales se construyó nuestro país, hoy en día llamado Ecuador, que en ese momento tampoco estaba delimitado desde esa manera. Eran comunidades indígenas que poblaban por igual el territorio del amazónico peruano con el ecuatoriano. Entonces lo que estamos haciendo es poniendo a disposición unos documentos para que sean nuevamente mirados, reinterpretados, tal vez criticados, tal vez aceptados como parte de la historia, pero de importancia mundial. Es decir, es un llamado de atención para decir el patrimonio documental ecuatoriano, desde, digamos, la fotografía tal vez de Daquilema, de Riobamba, o la fotografía, qué sé yo, de la mujer o el hombre que teje el sombrero de paja toquilla en el 1890 en Jipijapa, como la imagen fotográfica de los pueblos y nacionalidades amazónicas
y también de aquellos mestizos que día a día construyeron el país, que es maestros, artesanos. Todo eso es la memoria documental del país. Cuidémoslo. Padre, y con esas cartas y estos documentos, siguiendo la recomendación de Lucía Chiriboga, la misión salesiana actual, le voy a decir misión salesiana todavía porque siguen cumpliendo una, ¿tiene algún objetivo, alguna cosa para hacerla? ¿La tienen solo archivada? ¿Qué podríamos hacer para conocernos más y conocer cómo fue transformándose y formándose este país? Bueno, el archivo que tenemos es bastante bien ordenado y conservado. Es interesante ver cómo en toda la historia de la colonia los que recogieron, documentaron, han sido las órdenes religiosas y las curias. La historia se están ahí en gran parte y tenían bibliotecas formidables, las únicas bibliotecas que había. Entonces hubo siempre esa preocupación por documentar, conservar, ordenar. Entonces nuestro archivo es bastante ordenado y asequible. Claro que documenta no solo una transformación de los FARC, sino una transformación total de la misión. El enfoque de entonces ahora sería inaceptable. Claro. Ir a decir que ustedes son unos primitivos, nosotros vinimos a civilizarlos, sería un insulto. Sí, hay que partir de lo que ellos son y tienen y entrar en diálogo y ver que tenemos que compartir, pero también ellos tienen que enseñar en filosofía de la vida. Ahora hay que ubicar un poco históricamente lo que pasaba exactamente en esos años. Si miramos al cono sur, Argentina y Chile en ese momento estaban librando guerra de exterminio contra los indios. Basta pensar en la expedición del general Roca, Julio Roca en Argentina, la famosa guerra del desierto, era para ahuyentar y posiblemente aniquilar a los mapuches y gran parte lo lograron. Había la guerra de la frontera de Chile contra los araucanos, etc. El país que llevaba un poco la batuta, diríamos, de una forma más humana y modernizante era, después de entrar a México, pero era Brasil, el famoso Mariscal Rondón, porque Brasil estaba preocupado de tender orden y progreso, dice su bandera, entonces, muy preocupado del progreso, tender la línea telegráfica hacia el Madeira, etc. Entonces se topaban con tribus, y había algunos que específicamente decían: están atacando a los obreros de los postes de la telegrafía, hay que eliminarlos, son un estorbo para el progreso. El Mariscal Rondón dice: no, son seres humanos, ellos sí, atrasados, pero humanos, con una obra de civilización ordenada y metódica, se los puede llevar a nuestro. Todavía era una visión evolucionista, pero en fin, mucho más humana. Y prácticamente las misiones se inspiraron en estas ideas, aunque era un masón y era contrario a las misiones católicas, porque decía, lo que llevan es superstición, es atraso, no llevan la ciencia, pero en fin, era su visión. Pero un hombre muy respetable, porque dice: si en estos encuentros corre sangre, que sea la nuestra, nunca debemos matar a un indio. Una política muy diferente a que se llevaba a cabo. Que a estas alturas hablamos de exactamente los años en que los salesianos entran al oriente ecuatoriano. De tal manera que era una visión mucho más abierta y moderna. Claro, hoy está superadísima, pero hay que admirar que ya se hablara de eso en esa época. Sí. Vamos a hacer un corte de 1 minuto y medio para los temas de la publicidad, que es de lo que vivimos. Y enseguida volvemos, Lucía Chiriboga y Juan Botazo, en la mirada de los otros, y ahora nosotros mirándolos a ellos a analizar que es En la mirada del otro, el libro de este acervo cultural de las misiones salesianas en la Amazonía ecuatoriana. Y ya volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente.
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya y comentaba con la directora del INPC y le decía si nos gustaría, además de la presentación de y aprovechar el criterio y el conocimiento que tiene el padre Juan Botazo del Ecuador y su compromiso que ha tenido, un poco intentar hacer una evaluación de los últimos trabajos del INPC con este instituto que tienen, no es instituto, el de investigación, es un centro de investigación que está a la disposición, que además tiene piezas que uno puede disfrutarlas. Entonces, esa parte, ¿cómo está el instituto, el INPC a este momento? Evaluarle con las dificultades que puede tener, pero con estos aditamentos que ha crecido. Vamos, el INPC tiene una larga tradición de conservación del patrimonio, entonces, que es fuerte y es una tarea que lo ha cumplido a lo largo de los años, digamos, con mucha eficiencia y seguimiento. Sin embargo, este momento hemos girado el instituto también hacia una otra tarea, que es, digamos, la investigación y por el otro lado, la importancia de abrir ese conocimiento como ese patrimonio a la ciudadanía en general. Entonces, lo que hemos hecho es, digamos, la implementación tanto de infraestructuras como de funciones que posibiliten el acceso de la población, de tuya, mía, de los estudiantes, del hombre mayor que quiere mirar unas imágenes o que quiere revisar investigaciones arqueológicas, o sea, la apertura del patrimonio a la ciudadanía. Es en eso, digamos, que creo que hemos dado un giro, digamos, para abrir el patrimonio a la ciudadanía. Y es en eso que creo que hemos implementado el Centro de Investigación de la Memoria y del Patrimonio. Y ahí tú te darás cuenta que también hemos incorporado una nueva palabra que no poblaba la función del INPC, que es la memoria. Es decir, el fortalecer procesos de memoria y del patrimonio. Entonces, es la implementación de este centro de investigación, que es una edificación que está en el corazón del Quito moderno, digamos en la Mariscal, en la calle Carrión, que es una serie de pisos donde encuentras el patrimonio, tanto a nivel de informática, de plataformas informáticas, donde puedes acceder al patrimonio nacional, es decir, tú tecleas en el sistema, el CIPSE, que es el Sistema de Información de Bienes Culturales Patrimoniales, y quieres saber datos sobre un cuadro de la Virgen de la Nube. Entonces tú pones la Virgen de la Nube, provincia de Cañar, e inmediatamente entras, digamos, a estos cerca de 170,000 bienes patrimoniales que ya están, digamos, fichados, están depuradas esas fichas y que están en una plataforma ya asequible. Simultáneamente también se implementa la base digital de fotografía patrimonial, donde tú tienes ahorita cerca de aproximadamente 15,000 fotografías de libre acceso para la información, como para bajártela. Si tú deseas... ¿Podría usar eso?
Son del patrimonio nacional. Ese es el concepto. Son patrimonio de todos los ecuatorianos. Es decir, la fotografía, por dar un ejemplo, del tejedor de paja toquilla de 1892 en Jipijapa, como la fotografía, voy a citar, de Gabriel García Moreno, por tiempo y por derechos de autor, hoy en día caen en el concepto de patrimonio cultural del Ecuador. Entonces, tú puedes bajarla de la web, sea para, digamos, utilizarla como un documento de investigación. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una portada de un libro, ¿lo podría hacer? Hacerla para ¿Necesita hacer un trámite? ¿No? Hasta 300 dpi, escaneado en 300 dpi, tú te lo puedes bajar. Y si que los 300 dpi te dan para la portada, efectivamente, adelante, citando de dónde la fuente. Si es que tú deseas un gran banner, qué sé yo, de 18 o 10 metros, ese momento ya te toca acercarte para un nuevo escaneo digital a muchísima mayor resolución. Pero están en acceso. O también para hacer un afiche y ponerlo en tu casa. ¿No es verdad? Sí, es que yo creo que el patrimonio es memoria, es, digamos, la posibilidad de gozarlo, de recordarlo. Y entonces es eso, este concepto de las bases por internet, las plataformas, y al mismo tiempo están ya en exposición, por ejemplo, ese número, creo que son cerca de 70 esculturas, retablos que acaban de regresar a nuestro país, que era de lo que había sido mal llamada la colección del Conde de Urquijos, que sale del Ecuador alrededor de los 70. Eso fue recuperado ya. Eso ya regresó al país y está en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Creo que en el piso 3 tú puedes admirar cada uno de sus objetos con su ficha o su cédula, digamos. En el otro piso tienes todo un caso judicial de recuperación de tráfico ilícito, que es una colección, es un número X de 920 piezas arqueológicas, digamos, que están expuestas en doble sentido. Tanto, digamos, están insertas en la plataforma digital, como están en físico, al mismo tiempo la cédula, por cultura, y aparte de eso, tienes todo un dossier de lo que fue todo el proceso legal, es decir, una doble información, lo que significa, digamos, un proceso legal de recuperación de bienes patrimoniales, digamos, en base al Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales, es decir, que conozcamos lo que significa la ley respecto al patrimonio, cómo se lleva adelante un proceso legal de esta dificultad como el de... Lucía, ¿cree usted, perdón la interrupción ahí, que ya no hay estas dudas que antes era casi, en los 90 era casi un peligro, decir, te toca ir al Instituto de Patrimonio, ¿qué riesgos nomás vamos a correr? ¿Cree que esto se tecnificó más, que hay una cosa mucho más segura de que todo el mundo pueda acudir y decir, quiero registrar esto? Ayúdenme a ver qué cuadro tengo, heredé de mi abuelita por último. ¿Sí? ¿Hay esa posibilidad? O sea, el instituto es una institución abierta a la ciudadanía. Creo que lo que hemos logrado es transmitir el concepto que el patrimonio es de todos nosotros y es de los ecuatorianos. Digamos, en el caso de la arqueología, efectivamente el patrimonio arqueológico es del Estado ecuatoriano, digamos, por ley. Recuerda tú, siempre me llama la atención que en el origen hay dos códigos, el eslavo y el romano. El código eslavo definía que todo aquello que estaba bajo la tierra era del propietario de la tierra. Eso fue lo determinante en Estados Unidos para el proceso de industrialización y de grande acumulación de capital, porque el propietario del predio en Texas que tenía el petróleo era el propietario. En nuestro caso,
digamos, en primeras instancias, parte era del rey y parte era, digamos, del propietario donde estaba encontrado esos objetos bajo el suelo. Con el tiempo, todo aquello que está bajo el suelo, que es el código romano, y que nosotros retomamos ese código, efectivamente es del Estado. Entonces el petróleo y la arqueología es del Estado ecuatoriano. De ahí, digamos, deberíamos revisar cada uno de los patrimonios, digamos, pero aquel que está declaradamente como del Estado ecuatoriano es la arqueología. Registrarlo significa, digamos, tanto para el custodio, tanto darlo a conocer a través del CIPSE. O sea, que yo como historiadora o como investigadora, sí me parece muy bello que yo tenga acceso al cuadro, digamos, de la escuela quiteña, que puede estar en manos privadas. Entonces creo que hay que comenzar a compartir el patrimonio de todos nosotros que forman cultura. Pero eso no significa el renunciamiento a la propiedad. De ninguna manera, no. Es, digamos, es acceso a la cultura de nuestro país. Entonces creo que es ir abriendo justamente ese concepto de patrimonio. El documento del que hablaba el padre Botazo de 1920, en cuando indican, digamos, al Vaticano las labores que han hecho, no es, digamos, del sacerdote que elaboró, no es, digamos, de los salesianos, es patrimonio de la humanidad, digamos, porque muchos somos somos cristianos y católicos. Entonces es, digamos, la inserción de la historia en el mundo y en nuestro país. Entonces creo que hay que ampliar el concepto, digamos, hacia memoria y hacia patrimonio. Padre, ¿cómo hacer esto que nos recomienda Lucía? Para que ustedes, que han sido actores esenciales de la transformación, y cuando digo ustedes, no solo a la misión salesiana, en general a las misiones que vinieron a lo que hoy es el Ecuador, tienen mucho en las iglesias, tienen mucho en sus bibliotecas, usted mismo lo ha dicho. ¿Se comparte eso? ¿Hace falta que el instituto intervenga más, tenga, qué sé yo, ojalá se pudiera tener más recursos para salvar en algunos casos de eso? No, absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir Lucía, ¿no? De que la propiedad ya es de todos, porque todo debe conocer un acervo que interesa la vida de todos, de tal manera que yo creo que hay que abrirse siempre más a esta posibilidad, ¿no? De difundir, de hacer llegar, que todo el mundo tenga acceso. Bibliotecas, archivos, colecciones, colecciones arqueológicas, aunque estén legalmente en manos de privados, no hay que quitarle la propiedad pero debe haber una gran colaboración entre privados y instituciones públicas. Cuando llegué al Estado llegué a la Amazonía, el Estado era bastante ausente, ausente. En cambio, ahora es mucho más presente y menos mal. A veces algunos misioneros que yo conocí lo sentían un poco como invadidos. Pero era el proceso que debía haber. El Estado es el que debe manejar el bienestar, coordinar todas las iniciativas públicas y privadas. Las privadas no deben encerrarse como que tienen su tesoro y lo sueltan. Porque lo que han hecho, ¿lo han hecho para qué? Lo han hecho para este país. Entonces deben ponerlo totalmente a disposición, una colaboración con las instancias públicas y las privadas debe ser siempre más promovido. Inclusive los conventos de Quito, que tienen bibliotecas, que tienen documentos, las cuyas que tienen tantísimos archivos, pues tienen que hacer todo lo posible para que el Estado también ayude, financie ciertas iniciativas, porque son carísimas. Pero yo creo que este es el camino. Tenerlo como privado, decir inaccesible, es una cosa que no tiene sentido. Entonces, si esto nos sirve, y la parte antropológica de la que usted ha sido también profesor en la Salesiana, de estudiarla, nos falta mucho por estudiarnos, por recuperar la memoria que Lucía dice, esto hay que tenerlo pendiente.
quizá hemos ido construyendo una sociedad sin esa memoria y que hay que recuperarla? Pues esa memoria la había, yo recuerdo tiempos pero era un poco desfasada, ¿no? Todo este mundo se lo veía como un mundo exótico, y que lo usaba un poco el folclore, ¿no? Yo recuerdo, ahora no se ven casi, pero en todas partes, en la Plaza Grande, vendían esas pequeñas zanzas hechas de cuero, de cabra, sí, que querían... Puesto así, ese elemento es un elemento deformante de la visión de un pueblo, porque, por ejemplo, eso de la reducción de las cabezas es una cosa interesantísima que tiene un sentido espiritual, no es manifestación de un espíritu sanguinario. Pero eso hay que explicárselo, si no vienen los turistas y compran esto y ya comerán salvajes. Eso se hace daño a esa población, y por eso es muy importante seguir toda la transformación que hubo en este campo, en el campo de la sociedad civil, el campo de la sociedad religiosa, que a veces han enfocado el trabajo de una forma muy discutible, totalmente colonizadora, sin ningún respeto por los derechos, la visión que tenían ellos de sí mismos. Ahora da un poco vergüenza mostrar ciertas páginas que hemos escrito sobre ellos, los hemos denigrado por no haberlos entendido, por juzgarlos. Pero porque era culpa de los que llegaron, que no, no entendían, que tenían una visión del mundo distinta. Es que se los trajo, se los motivó como civilizadores, lo cual que quería decir sustituir su manera de ser con la que era más elevada y mejor nuestra. Ahora, todo eso es sumamente discutible hoy, menos mal. Hoy se está construyendo otra forma de convivencia, donde el otro es absolutamente digno de respeto, no es solamente un aprendiz, no es solamente que está arrodillado al pie del maestro porque él sabe, el otro pobre ignorante. Eso es una visión, gracias a Dios, totalmente superada. Pero nos toca a todos, hay que hacer una labor a través de la educación formal, a través de los medios de comunicación. Intercambiar para dar otra visión de las cosas, porque la hemos deformado nosotros. ¿Y esta deformación puede llevarnos a un encuentro nuevo? ¿Es posible hablar así de que podemos hacerlo? Deben entrar, si no, somos tan colonizadores como los Pizarros y los Cortés que llegaron hace 500 años. Nos ponemos como unidad de medida para juzgar a los demás. Este salvaje es un poco menos, finalmente estamos nosotros que no sí somos. El sistema métrico de la cultura. Eso hay que destruirlo absolutamente, porque así, si es así, no se construye democracia. Lucía, entonces, en medio de todo esto, porque claro, esto sí es construir nacionalidad. Y a lo mejor dirán, no, nacionalidad, no, esto es una pluricultural, es multinacional, es todo eso, ¿no es cierto? Logramos rescatar, esto nos da identidad. O sea, mientras lo escuchaba con todo el respeto al padre Botazo y a ti también, recordaba las palabras de Blanca Moratorio, digamos que la fotografía, digamos, sirve para un encuentro de culturas. Entonces, si tú ves, estamos reunidos este momento, digamos, conversando a propósito de unas imágenes. Entonces, tal vez la fotografía, como otros documentos, son partes, documentos que invitan a un diálogo cultural. Entonces, lo que hemos hecho aquí es conversar a propósito de la existencia de unas placas de vidrio. Todo ese diálogo creo que debe darse, como señalaba Juan, con los mismos pueblos indígenas que están retrasados ahí. Ellos deberán decirnos su percepción y su visión respecto a esas imágenes, respecto a esa cultura, pero el hecho de que existan y que hayan sido recuperadas y que estén en un archivo abierto. Y además, otra cosa, hay que acordar que este momento las nuevas tecnologías democratizan el acceso a la documentación. De que se quiera o no. Entonces, no importa de que no pueda acceder al original, porque puede deteriorarse y hay que tener un nivel de conservación, pero puedo digitalizar y entregarte el documento de 1870, que creo que lo hace el Archivo Nacional. Creo que mucho de lo que está en la biblioteca salesiana ya está de acceso. Tenemos esa biblioteca, que es la Aurelio Espinosa Poli,
tenemos hay que defenderla, Lucía. Laurel Espinosa Polit, que no vayan a transformarla en otra solo de hecho cargo de religiosos, sino de todos, como ha sido el trabajo. ¿Sí? Creo que que debe, o sea, que por sobre todo es uno de los espacios más importantes de consulta y de investigación. Y Congrey está creado como archivo nacional, además, ¿no? Como depositario del Archivo Nacional. No, el Archivo Nacional es la instancia del Estado ecuatoriano, ¿no es verdad? Estas son instancias, digamos, de cierta manera, en privadas y que deberán encontrar un camino de gestión conjunto y por sobre todo abiertos a entregar esa documentación. El documento escondido en el cajón no hace nada. Debemos tener acceso, digamos, al documento antiguo, ¿no es verdad? Al periódico antiguo. Entonces, creo que es ir construyendo esa institucionalidad que abre el patrimonio, porque creo que estamos discutiendo, por sobre todo, y debe discutirse cómo abrir los archivos, tanto al niño de 8 años, como al joven de 15, como a mi hija, como a tu hijo, como a mi propia madre o mi propio, que tienen el deleite de sentarse frente a una computadora y pasar las hojas de, yo no sé, del libro que fue publicado en el 1800, ¿no es verdad? Creo que el gran debate hacia dónde, cómo logramos archivos de acceso para todos. Para todo el público. Padre, estamos terminando y agradecerles a ustedes, pero lo siguiente que quería decir es, ustedes han trabajado, tienen un museo aquí en la 12 de octubre, publica libros en Avia Yala, recoge, ¿qué temas son los que deberíamos interesarnos e interesar al instituto para que siga haciendo este trabajo, como que rescata la memoria, ¿no? que nos vuelve y que nos sienta, como decía Lucía, a discutir de un tema que a lo mejor sin este trabajo ni el mundo lo iba a tratar, ni nosotros? Yo veo urgente seguir con esta documentación, porque yo tengo bastante contacto todavía, a pesar de que estoy fuera del Oriente, pero con indígenas, con organizaciones indígenas. Veo que, no sé si decir lamentablemente, pero el interés que tienen ahora los jóvenes indígenas es mucho más por la modernización que por la conservación y la tradición y la documentación de su pasado. Por ejemplo, hoy hay una cantidad enorme de conjuntos musicales indígenas, sobre todo de lengua quichua, que se dedican a rock adaptado. Está muy bien, es su opción, pero contemporáneamente si se pierde esto, después cortan las raíces, yo no sé dónde se va, porque en este mundo de la globalización, la amenaza contra las identidades es terrible. Homogeneizar todo, que todo el mundo tenga como meta hablar inglés y ver todo lo que elaboran al norte y nos lo mandan y producir solo en serie, solo productos industrializados donde la mano del hombre cuenta poco, sino que la máquina que multiplica. Es una perspectiva deprimente. Y lamentablemente los jóvenes indígenas hay que trabajar para que no solamente que se adapten con sus lenguas, lo que está en circulación, que está también bien, pero las raíces, las más profundas que se pueden. Ahora sabemos que la memoria humana no va más allá de 2 generaciones, 3. Lo demás, hay formas de documentación que son los escritos, son fotos, son cuadros, son mapas. Películas, mapas. Y eso hay que no solo conservarlo, restaurarlo y hacerlo circular. Y ponerlo a disposición. Sí. Lucía, terminamos con usted entonces. Felicitaciones por el trabajo hecho. ¿Van esto a llegar a manos de los Schwartz? O sea, claro que sí. Estamos trabajando, digamos, en cómo, digamos, reeditar para entregar, y hoy día justamente hablamos con el director de comunicación y creo que hay una propuesta justamente de la comunidad salesiana de pasar a un formato no de pasta dura para que ese libro pueda ser distribuido masivamente. ¿Y será posible hacerlo en Schwartz?
posible, es técnicamente posible, es costoso, yo dudo de su eficacia, porque el Schwab que lee, la lectura de hoy Schwab lee en español. Yo hablo de mi experiencia, yo soy sí. italiano, en mi casa no hablo italiano, el dialecto que hablaba medio, pero en fin, empiezan a escribir en ese dialecto, para mí es muy difícil, yo si quiero informarme lo hago en italiano, aunque no es mi lengua de origen. Digamos, y yo lo veo con los quichuas y los Schwab, leen poco su lengua de origen, porque resulta, han sido alfabetizados en castellano, manejan una gran literatura en castellano. Yo creo que invertir en obras como esta, en la traducción, lo pensaría mucho. Pero hacerlo en cambio sí en un formato menos costoso y por lo tanto más popular. Como dice el padre Botazo, eso sí. Eso sí. Nos sumamos a eso. Entonces vamos a encontrarlo y capaz que un día estamos en Sucúa, en Macas o en Méndez para presentar y ver cómo lo reciben en la zona del libro, Lucía. Puede que un día este set y lo que estamos hablando sea patrimonio documental en unos cuantos años. Esperemos que sean en bastantes, Lucía, porque si no forman parte del patrimonio. Del patrimonio hablado, textual. Muy bien. Sí, yo quiero agradecer al padre Juan Botazo y a Lucía Chiriboga, la directora del INPC, y el sacerdote salesiano, con quien hemos compartido, además de discutir un tema que a veces podría decir no puede ser de interés, pero por lo que nos dicen ha sido de interés. Bien traído, felicitaciones a los dos por este trabajo. Este programa lo podrán ver ya a partir de las 3 de la tarde, estará a la disposición de ustedes en el YouTube, pero gracias a nuestros radioescuchas y nuevamente a ustedes muchas gracias. Nos encontramos el lunes. La radio distinta.